Hola amigos de Aerodesign MX. El día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante con uno de los expertos de tolerancia al daño de Bombardier. Eh, bueno, yo me llamo Francisco Arreola, soy el, digamos, revisor del área de estructuras. Algunos ya me conocerán, otros me conocerán. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos por acá. Yo, Francisco Arreola. Y estamos aquí con un invitado, este, pues nivel premium, ¿no? Carlos, si nos puedes contar un poquito, bueno, presentarte y contarnos un poquito de ti, tu trayectoria, dónde estás, qué haces. Sí, Gracias. claro, claro. Primero, antes que nada, gracias por la invitación y con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Barbosa. Soy ingeniero mecánico por la Universidad Iberoamericana. Hice mi maestría en ingeniería mecánica en la UNAM y también hice mi doctorado en ingeniería mecánica en la UNAM. Mi trayectoria ha sido, realmente no he cambiado mucho de compañías. He tenido nada más la oportunidad de trabajar en dos compañías. La primer parte de mi vida laboral, 7 años, la hice en General Electric Aviation y los últimos ya 15 años he estado en la parte de Bombardier Aerospace. También los primeros años estuve en Querétaro, 7 años en General Electric en Querétaro. Después vine a Montreal. Y por un periodo de 2 años, Bombardier me envió de regreso a la planta de Querétaro. Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos ingenieros y desarrollar un poco el equipo de esfuerzos en esa planta. Y ya llevo ya desde el 2018 otra vez acá en Montreal. Mi background sobre todo es análisis de esfuerzos, mucha mecánica de materiales. Y mi especialidad dentro de la rama de esfuerzos es tolerancia al daño, es mecánica de la fractura, crecimiento de grietas, inspecciones, reparaciones en servicio. Esa es como mi especialidad dentro de Bombardier. Va, que va, muchas gracias. Digo, para que se den una idea, ¿no? De qué es lo que haces en tu día a día y bueno, también pues, dónde estudiaste y todo eso. Este, pues la intención de esta plática, ¿no? Es pues hacerlo un poquito más de tu experiencia a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Los puntos que te gustaría destacar y pues, digamos, todas tus experiencias, ¿no? En tu día a día, proyectos en los que has trabajado y todo todas estas cosas, ¿no? Porque, pues, queremos que los estudiantes, que actualmente van a participar en la competencia, pues se den una idea de qué hay allá afuera, ¿no? O sea, Sí, básicamente esa es la idea de esta pequeña plática. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar, ¿no? Con una pregunta. Noté que cuando dijiste, ¿no? Tu background, digamos, académico, mencionaste ingeniería mecánica de la Universidad Iberoamericana, ¿ya? es correcto. Entonces, no tienes una carrera en aeronáutica, digamos. Ese es un muy buen punto, Federico. En realidad, en mi gusto por la aviación creció con el tiempo. Yo al principio no sabía en qué área pues, debía desarrollarme o que podía desarrollarme. A mí lo que me llamaba la atención siempre fueron como los challenge que tenían, ¿no? Que distintas áreas. La automotriz tiene lo suyo, pero algo que me fascinó en el momento en el que me empecé a meter en la parte de aviación es la cantidad de ingeniería aplicada que se requiere. Entonces, eso fue para mí como ver la luz de decir, híjole, cuando yo empecé, por ejemplo, ingeniería, me decían, bueno, es que vas a terminar arreglando carros, ¿no? Y la ingeniería aplicada, o sea, poner los números, predecir lo que se va a comportar en los materiales, fenómenos tan complejos como corrosión al mismo tiempo que grietas, son fenómenos tan complicados que solamente con bastante ingeniería se pueden llevar a cabo. Entonces, es cierto lo que tú me estás diciendo, yo nunca tuve un background
directamente de ingeniero aeronáutico. Con el tiempo lo fui aprendiendo. Y es algo que sí quisiera dejar claro. La industria aeronáutica es tan grande que en mi día a día, con otros ingenieros de Bombardier, pues el ingeniero aeronáutico sí tiene ciertas herramientas, pero también las tiene un ingeniero de materiales, que también va a tener un ingeniero mecánico, que también lo va a tener un ingeniero eléctrico. O sea, es tan grande y tan noble esta industria que requiere prácticamente de todos. Entonces, no necesariamente esta plática pudiera ser exclusivamente para ingenieros aeronáuticos, ¿no? Sí, exactamente. Digo, por ahí va la cosa, porque en nuestra competencia muchas universidades no ofertan esa carrera. Entonces tenemos mecánicos, mecatrónicos, eléctricos, incluso ya hay equipos que hasta le están metiendo factores humanos, ¿no? Como área de logística, ¿no? Recursos humanos y todo este tipo de cosas. Pero, o sea, la aeronáutica es tan grande Muy que, grande. ajá, es enorme. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Obviamente, yo creo, eh, trabajar en Bombardier, tolerancia al daño, nunca fue así como un sueño tuyo desde chiquito, ¿no? Decir, yo quiero trabajar ahí. Entonces, lo fuiste desarrollando en el día a día, ¿no? Exacto, Cómo fue sí. ese proceso de irte abriendo Pues, camino? mira, a veces pienso que fue de rebote y fue simplemente causal, pero siendo fríamente, siempre estuve abierto a donde yo veía, cuando entré a General Electric, eh, abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que se hace? Y en el momento en el que vi más o menos el panorama, decidí, ¿sabes qué? Esta parte es la que me va interesando. Entonces, era más bien tener abierto el radar, ver realmente qué es el tipo de actividades que se están llevando a cabo. Y una vez que ya tienes un poco la experiencia, por eso creo que cuando trabajan, por ejemplo, de estudiantes en las carreras, en las universidades, es fantástico, porque te da mucha visibilidad de tipos de trabajo que no tenías ni idea cuando estabas en la parte académica. En mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve un solo curso de mecánica de la fractura, y actualmente, bueno, soy instructor de esa área dentro de Bombardier y soy subject matter expert, experto en la materia dentro de Bombardier, de un grupo relativamente pequeño de especialistas en el tema, ¿no? Pero esto fue simplemente de abrir el panorama y empezar a tratar de ver qué parte puede ser llegarme interesante para ti, ¿no? Sí, claro, digo, nosotros muchas veces tenemos el concepto de que, o sea, bueno, soñamos con un puesto, ¿no? Desarrollarnos en un lugar, pero pues muchas veces la vida nos va llevando por otros lados, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo, Federico. Yo creo que algo cuando yo estaba, cuando me tocó contratar gente, cuando estuve en Querétaro, contratar a excelentes ingenieros mexicanos, algo que sí veía mucho de los ingenieros aeronáuticos es que tenían como la idea de todo lo que se puede hacer, un micro pedacitito, que era voy a diseñar el ala, el ángulo, etcétera. Y eso, por ejemplo, pues es una pinceladita de todo lo que se requiere de ingeniería dentro de la industria. O sea, casi me atrevería a decir que el diseño del exterior se hace al inicio del programa, ya se quedan los master lines, y realmente lo pesado del trabajo viene después. Entonces, uno de estudiante estar pensando, uy, yo quiero estudiar eso para estudiar, para hacer esto, híjole, te estás perdiendo de un mundo de posibilidades y súper interesantes. sí, ese es es algo que nosotros como, bueno, en la competencia se ve día a día, ¿no? O sea, muchos le echan mucha carne a su diseño conceptual, pero ya cuando se topan con la manufactura o los golpes de llevar a cabo el proyecto del papel o del CAD a lo físico, es cuando ya empiezan a surgir esos problemitas de, híjole, ¿y aquí por dónde pasa el cable? Y aquí, ¿qué es todo eso que mencionas, no? O sea, es todo el mundo que hay detrás que engloba ser una aeronave. Poniendo un ejemplo muy claro en lo cual estoy trabajando actualmente, es un proyecto de bastantes millones de dólares para comprar un tipo de maquinaria para cambiar un tipo de proceso, ¿no? Y pues esas cosas obviamente no te las enseñan en la escuela, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vas a manufacturar?
lo vas a manufacturar, por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, la herramienta se tiene que despegar, volverse a poner, a qué velocidad, y todo eso tiene impacto en las propiedades. ¿Por qué? Porque se calienta el material, te quedan esfuerzos residuales, tus propiedades de fatiga van a ser diferentes, la rugosidad, bla, 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 bla. Todo eso jamás se ve en la escuela. Y Sí, esos proyectos son los que realmente continúan durante todo el desarrollo de la vida de un avión. El diseño conceptual pues, es una partecitita, ¿no? sí, Entonces, si algo diría, por ejemplo, me diría a mí mismo cuando yo estaba estudiando es, sí está muy interesante, pero sí abre mucho el panorama y entiende que no todo eso va a estar en la escuela. Y cuando entres a la industria, pues abre los ojos, mucho networking, muchísimo networking. Sobre todo si se puede más cara a cara hablando con la gente, mucho mejor. sí, es un buen punto. Ahorita con el COVID, bueno, ya post pandemia, todo es en línea, ¿no? Pero sí, el networking es muy importante. Oye, y bueno, de todo esto que mencionas, ¿no? Que has pasado, que has vivido dentro de tu carrera, que si fuera posible que tú le dijeras a los alumnos, ¿no? Eh, un set de herramientas, o sea, ¿qué necesitan los alumnos que se están formando ahorita, segundo, octavo semestre, lo que sea, para prepararse a lo que hay allá afuera? O sea, ¿qué herramientas crees tú necesarias? Ok. Este, yo lo veo con los internos con los que tenido que trabajar, o llegado a trabajar en Bombardier. Necesitan bases sólidas, o sea, porque para mí es muy claro que los conceptos a lo mejor que les voy a explicar pues son conceptos que me queda claro que no los dieron en la escuela, pero si me tengo que bajar a conceptos de mecánica, ahí es cuando digo, o sea, bueno, a lo mejor sabes perfectamente cómo funciona un flap, cómo funciona un alerón, pero un tensor de esfuerzos, no sé, un concepto de von Mises, un concepto de esfuerzos principales. Entonces, si no tienes esas bases sólidas, es difícil que te vayas a poder desarrollar. O sea, no por ir por agarrar la manzana hasta arriba del árbol, pues se te olvida que tienes que trepar, ¿no? O sea, debes de saber trepar al árbol primero. Entonces, las bases sólidas, esa es una. O sea, no dejes las partes básicas a la deriva, la debes de conocer bien y fuerte. Y la segunda, programación. Quien no sabe programar ahorita es, es analfabeta técnico, digamos. O sea, necesitas esas herramientas. Y la tercera, que es impresionante, el uso de la inteligencia artificial. Saber utilizar bien la inteligencia artificial. Eso te lo puedo decir que será de los últimos 6 meses que he empezado a verlo, y que es una herramienta súper poderosa. Sí, sí, bueno, a nosotros todavía no nos llega tanto la inteligencia artificial, pero sí se ve que viene con bastante fuerza. Sí. Sí, y bueno, esto que mencionas, ¿no? De las bases, muchas veces cuando estamos en la escuela lo echamos como en saco roto, ¿no? O sea, es la parte tediosa de la carrera, ¿no? Pero sí hay que echarle pues muchísimas ganas, ¿no? A prepararse con esas bases sólidas. Y bueno, también mencionaste ahorita en un punto que tienes, creo, estudiantes, ¿no? Interns. Sí. Ah, ¿tú qué dirías ahí? O sea, esos interns o esos periodos como de internado en las compañías, ¿sí son valiosos? Yo creo que sí, bastante. Y me atrevo a decir otra cosa. Por lo menos en Bombardier, los estudiantes, o por lo menos los que me ha tocado trabajar con ellos, tienen la posibilidad de trabajar en proyectos muy interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos muy interesantes están ahí en el papeleo, en la papelera, y no los podemos hacer porque no tenemos presupuesto. Entonces, el último, por ejemplo, que hice fue una herramienta que yo traía desde hacía años, quería hacerla sobre, no sé, no me voy a ir a la parte técnica, pero era una herramienta que necesitaba mucha programación,
Yo sabía la teoría, pero no tenía tiempo de programar. Entonces llega el interno, el win-win de la situación es que le expliqué toda la parte teórica y esta persona hizo toda la programación. Cosas que yo me hubiera encantado hacerlo, pues tengo el tiempo. Entonces, de que son bastante valiosos, sí, claro que sí, y de que pueden ser proyectos súper interesantes, no, a lo mejor no todos los grupos, pero a mí sí me ha tocado que el tipo de proyectos que estamos haciendo, o que les damos a los internos, sí son muy, muy interesantes. Ok. Sí, es algo que yo quiero recalcar con los estudiantes porque muchas veces, pues no se aprovechan estas oportunidades de internado, ¿no? Porque o a veces no pagan bien o cosas de ese estilo, o desaprovechan la oportunidad porque queda muy lejos, vamos a decirlo, ¿no? Pero, pues imagínense, ese intern que acaba de salir de la universidad se codeó con alguien que ya lleva años y años de experiencia. Entonces, pues ahí es el ganar-ganar de estos internados, ¿no? Vaya que sí, 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 sí. Y hablando de proyectos interesantes, ¿no? Para que conozcamos un poquito más de quién ha sido Carlos Barbosa a través de los años, este, ¿qué proyectos así dirías tú han sido los más interesantes de tu carrera? Digamos, si podrías decir uno o dos, así que tú Bueno, digas, estos son el trabajo de mi vida, digamos. el Global 8000, Global 7000, 8000 de Bombardier digamos, el proyecto más grande, indudablemente. Ha tenido muchos mini proyectos en medio, pero bueno, a mí me contrataron para Bombardier en 2011 y en ese tiempo lo que estábamos platicando de cómo iban a ser las alas, de en qué ángulo, todo eran líneas, ¿no? Hasta llegar al punto actual que pasamos por todo el diseño, pues me tocó hacer el espectro de fatiga, o sea, simular las cargas de un avión que no existía, cómo iban a ser las cargas en servicio, todo el análisis de tolerancia al daño, hasta ahora, pues todo lo de post-certificación, ¿no? Así ha sido el proyecto, digamos, más grande porque fue desde la concepción, la entrada en servicio y todas las optimizaciones post-servicio. ¿Cuál sería, digamos, si tendría que ponerlo así como un momento, fue la prueba final cuando prácticamente cortamos piezas y yo había hecho ya toda la simulación de cómo iba a ser todo el escenario de falla, ¿no? Tenía que fallar este fastener, después este fastener, después esta pieza, después esto. Entonces, el momento en el que estás viendo en las pantallas las mediciones de los strain gauges y tienes tú tus predicciones y estás viendo qué está pasando, como tu análisis elastoplástico que hiciste, y que se rompe hasta el punto que tú predijiste que se iba a romper. Bueno, no, para mí fue como estar en el nirvana, ¿no? De la ingeniería, fue un éxtasis total, ¿no? Porque estás sabiendo que el avión que están, o sea, es el punto final del desarrollo de la certificación, porque la certificación se sustenta por medio de pruebas. Entonces, y sabiendo que si hiciste mal tu trabajo, pues toda la pieza se rompe, se despresuriza el avión y pues ya no vas a poder, todos los demás valores de los demás componentes de todo el avión, pues entonces ya no van a ser válidos. Entonces, ese, digamos, sería así como la cereza en el pastel de todo mi trabajo ahí. Sí, no me lo puedo imaginar. Digo, sí, como estudiante, cuando una tarea, ¿no? Que yo hacía un cálculo a mano, me empataba con el FEM, ya me sentía así como de wow, ¿no? Ahora imagínate todo un avión simulado, ¿no? Sí está. Sí, 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 o sea, obviamente comparaciones, no me puedo comparar con eso, pero es como haber trabajado, no sé, en NASA y llegas a la Luna, ¿no? O sea, todo, todo, Sí, todo, sí, todo el sí. trabajo y es un puntito, nada más unas 15 minutos en los cuales es como todo el trabajo que se hizo se ve ahí, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que sea comparable, ¿no? Pero ese, digamos, ese sentimiento, esa energía, el tener el nudo en la garganta de que no sabes qué es lo que está, hiciste mucho trabajo, pero no sabes si se va a comportar así, ¿no? Sí, ese ha de ser una experiencia muy, muy, muy bonita. Este, digo, muchos de nuestros
alumnos que nos estarán viendo pueden entender o pueden llegar a entender ese punto porque le meten horas de diseño, le meten horas al CAD, a la manufactura, se desvelan, pasan por muchos, digamos, tragos amargos, ¿no? Hasta incluso ponen dinero de su bolsa, no comen, lo que sea. Y cuando el avión despega por primera vez, es como es, Sí, todo ese cúmulo de emociones. Y después tiene que aterrizar, ¿no? Evidentemente. Entonces estás con el nudo en la garganta hasta que el avión toca el suelo de regreso. Pero sí, digo, obviamente no es comparable con un avión enorme, pero ese sentimiento es algo que, al menos a mí, me impulsa, ¿no? A no salirme de este medio. sí. Ah, Entonces, fíjate que mencionaste algo, eh, y sí quisiera retomar ese punto. Horas y horas y horas que pasamos en herramientas, ¿no? Para simular. Sí es bien importante saber utilizar esas simulaciones, pero vuelvo al tema de saber las bases, ¿no? Entonces, si no puedes corroborar tus predicciones, a lo mejor, si no localizado, pero por lo menos hacer un free body diagram, verificar que tenga sentido, puedes pasar semanas metiendo basura y obteniendo basura de estas herramientas. Entonces, sí es bien importante todas estas herramientas de simulación, pero si no tienen el backup de cálculos, ¿no? O sea, de claro. números, te puedes pasar toda tu vida haciendo números y simulaciones que no van a ser válidas. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque a mí me gustaría y llevarlo un poquito más allá, ¿no? El Global 8000, por ejemplo, o Ujú. cualquier avión de este tamaño, se certifica, tú mencionaste que con pruebas. Sí. Ajá, eso quiere decir que yo no puedo llegar con un FEM, digamos, con la autoridad aeronáutica y decirle, ahí está mi avión. Tiene que pasar por un proceso de pruebas físicas para tener que tenga validez, ¿no? Existen, a final de cuentas tienes todos los estándares de la certificación y viene párrafo por párrafo. Entonces, cuando uno empieza a hacer el plan de certificación de un producto nuevo, uno va poniendo este párrafo, se va a certificar de esta forma y va a tener este nivel de level of involvement, le llaman, de la FAA, que va a confirmar, que va a ser un witness, nada más, etcétera. Y le vas poniendo como cada cosa. La gran mayoría de los requerimientos estructurales son por medio de pruebas con el backup de análisis. Pero no todo, pero sí quiero aclarar que no toda la certificación está basada en pruebas. Hay muchas Mm. que son, que son simplemente analítico, ¿no? No puedes hacer pruebas absolutamente de todo, pero yo que me dedico a estructuras, pues sí existe la prueba CAST, que es la de la prueba en piso para cargas límites últimas, y existe la prueba también de tolerancia al daño de fatiga, que, digamos, para la parte estructural son lo más típico, ¿no? Y sí, tú no puedes nada más decir, hice mi simulación y listo. Sobre todo para cosas estructurales, prácticamente todo es con pruebas. Ok. Sí, es un punto importante, porque muchas veces pensamos que como ya estas herramientas están muy avanzadas, ¿no? El FEM, la inteligencia artificial, pues ya lo podemos hacer todo mediante la computadora, y pues no es así. Entonces, eh, parte de esa pregunta va enfocada eh, tú en este momento, ahorita en tu nivel técnico, en tu experiencia, en tus años de trabajo, ¿qué ves hacia el futuro? O sea, ¿qué se viene o para qué hay que prepararnos como ingenieros, pues que estamos saliendo de la carrera? Híjole, ahorita todo es el establishment se está tratando de quitar, o sea, hay un montón no de quitar, de hacer el challenge. La gran mayoría de las startups ahorita son de conceptos que hace 10 años pues eran impensables, ¿no? Aviones, ¿cuántos vemos ahorita, no? De drones, de lo que era de ciencia ficción en ese tiempo para aviación comercial, que era el vertical takeoff. Este, o sea, ¿cuántas startups no estamos viendo y cuántas compañías no le están metiendo muchísimo dinero, ¿no?
a un ejemplo, Beta aquí muy cerca de Montreal, en la parte de Estados Unidos, tiene como sus inversores, tiene a Amazon, tiene hospitales, y es un avión para 2, 4 personas, depende de la configuración, eléctrico, que puede perfectamente ir como tiene también vertical takeoff, puede ir de un hospital a otro hospital, por ejemplo, para trasplantes de órganos. Entonces, tienes una agilidad que prácticamente no tendrías actualmente, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está muy, muy fuerte. La otra es que conceptos que hace tiempo también se pensaban a mucho, mucho futuro. Por ejemplo, el rotor externo, ¿no? De los motores. Yo cuando estaba en General Electric hace, ¿qué? 15, 20 años, pues sí lo escuchabas, pero sí es uy, de aquí a que, ¿no? Ujú. O el blended wing, y pues sí, los veías a lo mejor en prototipos, ¿no? De la NASA, pero a la velocidad en la que estamos, yo creo que estamos en una parte muy, muy bonita de la aviación en ese sentido, de que muchos conceptos que eran, pues, a lo mejor medio ciencia ficción para uso comercial, ya no lo veo nada lejano, ¿eh? Nada, nada lejano. Ok. Entonces, digamos, en ese sentido, pues todas las tecnologías que están saliendo, por ejemplo, materiales compuestos, sin materiales compuestos no podríamos hacer esas geometrías tan No, exóticas, ¿no? exacto. Entonces, eh, no sé qué otra se te puede llegar a ocurrir relacionada al área de estrés, ¿no? De estructuras. En la parte de estructuras, el blended wing, bueno, no es ningún secreto. En Bombardier estamos trabajando en eso y es toda una nueva ciencia, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a que el fuselaje redondo es una como salchicha voladora, ¿no? Que no, pues tenemos el mismo concepto de toda la vida, ¿no? Y en Sí. el cómo hacerlo probablemente con materiales metálicos más compuestos, que tiene o todo un rollo de cargas por diferencias térmicas, pues no es nada, nada fácil, ¿no? Y entonces viene todo un challenge de todas las herramientas y todo lo que uno conocía sobre cómo hacer un frame y un stringer, que es la base de la estructura interna, pues ya no va a ser así. A lo mejor ya va a ser otro tipo de frame, otro tipo de herramientas, otro tipo de todo, ¿no? Sí, 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 eso no lo había pensado. Mira, por ejemplo, algo del blended wing. Cosas como, por ejemplo, piensa uno, bueno, la estructura, pues a lo mejor hago algo oval y le pongo el skin, stringer, ¿verdad? Ok. ¿Cómo haces tus puertas de entrada? ¿Cómo haces tus puertas de salidas? ¿Cómo haces tus puertas de emergencia? ¿Cómo le vas a hacer, por ejemplo, en dónde tienes que poner en la estructura tus puertas tal de que si hay uno de emergencia sobre el agua, puedan salir? Necesitas estar la puerta arriba de cierto waterline. Entonces, te conlleva a cambios estructurales muy grandes, a diseños estructurales muy grandes, el cambiar de un concepto que todos conocemos, la salchicha voladora de todo el Ujú. tiempo, a algo que ya no, ya tienes que pensar fuera de la caja. Sí, así como disruptivo, ¿no? Sí, Completamente. exacto, Cero convencional. Sí, cero sí, convencional. de hecho, sí es algo que no pensamos, ¿no? O sea, la estructura interna, por ejemplo, la forma de las frames, como dices, pues sí tiene que cambiar, ¿no? ¿Dónde pones el tren? ¿Cómo lo guardas? Todo eso va a cambiar, ¿no? Tendría O que. conceptos tan básicos que uno pensaba, por ejemplo, el otro día estaba viendo un prototipo, una startup que no tienen ventanas, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, cuando uno vuela, yo veo que todo el mundo está en el celular, ya nadie ve las ventanas, ¿no? Y una gran parte de por qué no podemos optimizar el peso es por las ventanas. Entonces, bueno, esta startup era cero ventanas con tecnología LED de pantallas, curvas en donde tú prácticamente ves lo que está en el exterior, pero pues está con perfecta iluminación, perfecto visual, pero no tiene ventanas. Si no tiene los hoyos y el refuerzo que llevan las ventanas. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pues todas esas cosas, ¿no? Que es lo que se viene en el futuro, como esa forma de pensar. Eh,
Pues bueno, ya estamos casi por terminar nuestra pequeña cápsula de entrevista. Eh, Tengo solo dos preguntas, ¿no? Dime. Eh, una pregunta es, si tú eh, en todos tus años de experiencia te han llegado a decir, por ejemplo, alguien externo a la aeronáutica que te diga, oye, pero yo he escuchado que en la aeronáutica pasa esto, o en la industria aeroespacial, como un mito. Ajá. ¿Cuál sería ese mito? El mito de México es facilísimo. Ah, De eso te vas a morir de hambre, aquí no se hace. Bueno, yo creo que lo has escuchado, ¿no? Sí, Este, bueno, pues para nada, ¿no? O sea, hay una industria que está en pleno crecimiento. ¿Cuántas empresas? Simplemente Querétaro. Yo la última vez que regresé a Querétaro es pues, un clúster aeroespacial grandísimo. Y mm, uno pensaría, bueno, no, si alguien se pone pesimista, es que nada más hacen manufactura, aquí no se hace ingeniería. Uf, bueno, tú estás ahí en Bombardier, Querétaro, por ejemplo, le cae un rayo a un avión. O sea, no es nada fácil hacer el análisis para ver qué daños hay, cómo repararlo. sí. Y eso se hace en Querétaro. General Electric, ¿cuántos ingenieros de muy alto nivel están ahí en Querétaro? ¿Más de 1,000? Fácil. Sea, hay una industria de A a la Z, ¿no? Desde la parte de manufactura, la parte de eh, proveer piezas, por ejemplo, la planta que está de Bombardier en Chihuahua para proveer piezas de Maquinado. sheet metal, de maquinados, hasta la parte de ingeniería. O sea, General Electric, por ejemplo, ellos son los owners a nivel mundial de todos los componentes externos. O sea, ellos son los que tienen a los principals, a los fellows engineers, los que deciden absolutamente todo sobre todo lo externo del motor. Entonces, ese concepto de no, es que México lo único que hacemos es manufactura en aviación, pues están totalmente equivocados. Y es difícil encontrar talento. Digo, yo cuando contrataba gente sí tenía que abrir o sea, no nada más aeronáuticos, tenían que abrirlo a más áreas para poder llenar esos lugares. Sí. Ese sería como el mito de los más fáciles o de los más comunes en México. Sí, pues en el área en la que estoy yo, pues ya tú los conoces, ¿no? Pero yo creo que la mitad son los aeronáuticos y la otra mitad son mecánicos, mecatrónicos. Incluso hay un chavo que estudió cohetería, o sea, que estudió sistemas propulsivos, ¿no? Entonces, pues sí es un mito bastante real. Yo tuve, no lo contraté yo, era compañero mío, pero era ingeniero civil y tenía unos conocimientos de estructuras perfectos, porque sabía las básicas, o sea, la parte de mecánica de materiales, que era la que más se utiliza en el área en donde yo Ujú. estoy, le daba al tope con cualquier otro ingeniero. Entonces, pues ese tipo de personas, recuerdo que hablábamos de un interno, ¿no? Que si sabe las bases, bueno, lo adelantado se lo puedes explicar un poco después, pero si no tiene las bases, pues no puedes llegar a eso. Sí, ¿no? Básicamente empezar de cero, ¿no? Sí. Y bueno, ya la última pregunta, esta es un poquito más, digamos, personal. Eh, si tú pudieras regresar el tiempo, así, digamos, cuando ibas a escoger carrera, cuando ibas a escoger, este, pues a dónde aplicar tu primer trabajo, ¿qué dirías tú? O sea, ya con toda la experiencia que traes, a ese Carlos Barbosa joven de ese entonces. Yo tenía mucho miedo de cuando estaba empezando mi carrera, en el sentido que estamos hablando, pues ya bastantes añitos, ¿no? Veintitantos años. Y era un México en el que, pues, la ingeniería como tal o sea, no había tantos ingenieros realmente haciendo ingeniería aplicada, ¿no? Porque era el tiempo de un México que era totalmente manufacturero, no era desarrollador. Entonces, a mí me da mucho miedo de eso de ingeniería mecánica porque todo el mundo me decía, pues vas a terminar arreglando carros, ¿no? Y yo no te arreglo.
O sea, mal, puedo cambiar una llanta, pero hasta ahí. Pero a mí me llama mucho la atención la parte teórica. Entonces, si algo le diría, y que ahora es más que evidente, es que se puede hacer una carrera, se puede hacer una carrera muy bonita en ingeniería. La industria aeroespacial es tan grande, tan compleja, que te permite desarrollarte en muchísimas áreas y que es un área que te va a dar muchas satisfacciones, es un área bien pagada. eh, Sobre todo, nunca, creo yo que nunca te van a faltar retos. Espero, bueno, creo que con los ingenieros que he hablado de México llegan a esa conclusión, ¿no? Retos, por retos no quedan. O sea, siempre hay, sie- siempre hay un avión bueno, un avión que ese lo van que, a conocer, ¿no? que hay que El que reparar, haciendo sí, las sí, sí. maniobras, el que le pegó con el ala al edificio, ¿no? Y ahora imagínate quitarle toda la piel del ala, volverla a poner y hacer el tooling para que sea como de cero gravedad. O sea, Sí, diseña eso, ¿no? Pasas meses y meses y meses haciendo cálculos, no es nada simple. sí, O no, sea, no terminas arreglando carros, ¿no? no, aviones, pero Nada. carros. Este, no, sí, por retos no se para. Pues bueno, creo que, no sé si quieras agregar algo más, Carlos. Este, yo no me lo diría a mí, porque en ese tiempo no era tan aplicable, pero sí se lo diría ahorita, ¿no? Networking. Y networking a la antigüita, ¿no? Porque a lo mejor los que estamos ahorita, eh, con cierto nivel de conocimientos, pues estamos acostumbrados a networking que no es el de ahora, ¿no? El networking de tengo 500 o 1000 o 2000 seguidores en LinkedIn, sí, tendrás 3000, ¿no? O sea, pero cuando has Mm, interactuado, ¿no? Con alguien. Entonces, invierte en ti, invierte ir a conferencias, invierte tiempo en contactar personas, porque a lo mejor esas personas te pueden decir, oye, nunca has explorado este tipo de área, ¿no? O sea, cómo hacer un tooling para hacer una prueba. Pues, conlleva ujú. conocimientos muy específicos, ¿no? Entonces, invierte en ti mismo en cuanto a parte teórica, técnica, sí, pero invierte también mucho tiempo para hacer un networking eficiente. Ok, sí, es un muy buen, consejo, la verdad. Pues bueno, por mi parte es todo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que allá en Canadá pues es una hora adelante, está haciendo frío, ¿no? Y como 20 Este, grados menos. sí, sí, sí. Agradezco mucho tu tiempo y las ganas de participar en esto. No, Y un pues gusto. bueno, esperamos que los que nos vean pues se lleven algo de esta plática y pues esperamos también nosotros seguir llevando estas pláticas, ¿no? A los demás alumnos, ¿no? Tendremos otros invitados, ahí los estaremos publicando en las redes, pero bueno, por nuestra parte sería todo.